Esteban Poduje, ¿cómo estás? Arquitecto urbanista, socio de la consultora TISBA. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? Qué gusto saludarte. Igualmente, tanto Eh, tiempo. haz- sí, pues hace mucho tiempo, además que como tú dices, se viene dando este problema del control territorial, que es como se conoce, que es cómo estas mafias se van apoderando, ¿cierto?, de calles y no solo se distribuyen las calles, sino que empiezan en lo que está pasando en Mex, a aglomerar productos en bodega, a bodegar, a distribuir a puestos de ambulantes. La verdad es que es una cosa muy compleja lo que está ocurriendo ahí. ¿Cómo dirías tú que has sido un estudioso del tema eh, me atrevería a decir, específico del comercio ambulante y sus efectos en las ciudades? ¿Cómo ha ido evolucionando esta actividad y los efectos que ha ido teniendo en la ciudad? Porque siempre se ha mirado la actividad del comercio ambulante como una actividad de sobrevivencia y por eso generalmente provoca un problema político a la hora de controlarla, sabiendo los efectos los efectos no deseados que produce en la ciudad, desde cuestiones básicas como dificultad para caminar, para andar con un coche de guagua, porque se toman las veredas, hasta cuestiones muchísimo más complejas como esta, y pasando por un tema de salubridad, en fin. ¿Cómo definirías tú la evolución de la problemática del comercio ambulante? Bueno, este tema es tan antiguo como las ciudades, ¿cierto? Y yo creo que uno de los casos recientes, entre comillas, hace 20 años, cuando el entonces alcalde Rabiné de la Comuna de Santiago, digamos, sacó a un grupo de comerciantes ambulantes y tuvo que armar un espacio que hasta el día de hoy, ¿cierto?, está ahí en la diagonal Paraguay con, con la Alameda. Es un tema muy antiguo y como tú dices, suele asociarse a un comercio de sobrevivencia, un comercio precario, y que existe todavía efectivamente. Existe tanto en las ferias con los coleros como en las calles, ¿cierto? Pero la complicación y lo que hemos visto ahora, y que ha crecido muy fuertemente, es esta otra dimensión que es más criminal, que antes si existía no se conocía tanto, pero que ahora tiene una envergadura mucho mayor. Y esto en un momento lo alertó la alcaldesa Matei cuando detectó, ¿cierto?, para controlar justamente el comercio, que había camionetas que distribuían a los ambulantes en las mañanas, que los distribuían de productos, que distribuían los espacios donde los ambulantes se localizaban, ¿cierto? Y ella lo que Mm. hizo básicamente fue atacar ese problema cortando esa red de distribución. Entonces, te diría que es un problema reciente, pero que como es muy rentable, ha crecido mucho. ¿Y qué pasa en Estación Central específicamente, donde esto ha crecido al punto de da la impresión de que no haya ningún control? O sea, de hecho, el año pasado vimos escenas donde se paralizaba el tránsito, se impedía el tránsito de los vehículos por el control territorial de estas mafias que entiendo que además cobran para poder acceder a un espacio donde vender los productos. Sí, mira, yo creo que lo de Estación Central tiene larga data, ¿cierto? Porque Estación Central siempre ha sido una comuna ruda, que tiene en torno a la estación un polo muy rudo, desde que era Chuchunco, digamos. O sea, un polo donde se concentra mucha actividad de prostitución, de tráfico de droga, de hoteles, burdeles informales. Y eso tiene, yo diría, casi 100 años de historia. Lo que ha pasado en el último tiempo es que, claro, empezó a llegar una distribución, se empezó a organizar una mafia para distribuir a los ambulantes, ¿cierto? Que antes se localizaban como podían. Y lo más peligroso es que estos tipos tomaron control sobre bodegas de Meix. Hoy día nosotros hemos detectado en catastro, ¿cierto?, que de las bodegas de Meix, y particularmente, digamos, ya pasándose al barrio San Alfonso, porque lo hemos hablado con vecinos de la comuna de Santiago que viven en el barrio San Alfonso, se detecta que hay bodegas que están siendo usadas básicamente para almacenar los productos robados, falsificados y distribuirlos. Yo diría que eso es nuevo y también lo vimos en su momento en Valparaíso nosotros, yo diría unos 5 años. ¿Y por qué es tan complicado? Porque en esos casos estamos ante organizaciones que contratan guardias o matones o sicarios, digamos, o lo que sea, que no tienen ningún problema en disparar o golpear o atacar a estudiantes, a la policía, que ya no puede entrar, y a los propios comerciantes. Hoy día yo diría que lo que hay en MEX es como un acuerdo tácito, así como un pacto de no agresión entre comerciantes formales que están ahí hace muchos años y estos nuevos grupos que digamos que han entrado a controlar esta situación y que abastecen las calles de la Alameda desde
yo diría la comuna de Santiago, desde la calle Maipú hasta pasado las rejas. O sea, estamos hablando de un territorio gigantesco que si tú lo pones en superficie equivale a casi un centro comercial como el Plaza Vespucio, lo que pasa que es tendido en la calle y comercializando productos robados falsificados. Ujú. Entonces es muy poderoso, es muy rentable y tiene brazos criminales bastante claros que la policía no ha podido controlar, digamos. ¿Y qué funciona, dirías tú, para controlar precisamente este tipo de mafias que crece y crece sin que nadie les ponga coto? Mira, de esto estaba recién en Bogotá, estuve hace una semana y me tocó ver lo que hizo el alcalde Peñalosa también, que tuvo que sacar, que fue conocido por eso, por sacar, digamos, mafias de ambulantes. Lo que acá funciona es cortar la cadena de distribución de los ambulantes, ¿cierto? Porque lo que tú ves en la práctica, en las peleas callejeras, en esta tragedia que le pasó a esta joven periodista, ¿cierto? Que fue baleada criminalmente, es como la última cola, son los tipos que están defendiendo, comillas, los territorios, que se están peleando con otras bandas, porque además acá claramente no hay una sola banda. Entonces, lo que es clave es cortar la red de distribución, vale decir, atacar la cabeza del sistema. Y esta O cabeza sea, del que no se sistema, venda más. que es, o sea, que efectivamente que este tipo que distribuye los productos robados o falsificados y que los almacena además, no puede seguir haciéndolo. O sea, que le corta la cadena de distribución. Y que en la práctica eso implica que estos grupos los tienes que identificar, que son estas, vamos a llamarle como conglomerados, para ponerle algún nombre, que son más grandes que el locatario final, y a esos Ujú. tipos tú los tienes que cortar, ¿te fijas? Porque de esa manera puedes atacar como el origen más criminal del problema. Y luego está la distribución en la calle, donde existen, digamos, comerciantes ambulantes que no están vinculados a estas actividades criminales, y otros que sí están pagando o trabajando para estos conglomerados más grandes, digamos. Pero primero es cortarles la distribución, cortar los camiones, requisar los materiales, cerrar las bodegas, digamos, ubicar las bodegas donde están, y desde arriba se parte. A ver, cuéntanos más de tu experiencia en Bogotá y cómo fue que allá se hizo el tema del control del comercio ambulante, de todo el comercio ambulante o del comercio No, ambulante derivado en actividad criminal, digamos, porque si no, cómo se hace la no, por distinción supuesto. y cómo se puede tener también, a ver, cómo la ciudad puede tener una presencia virtuosa del comercio ambulante? En general, lo que hacen, lo que se ha hecho también en Estados Unidos y bueno, lo que hicieron los colombianos fue distinguir a estas tres categorías, que bueno, son dos, que es la supervivencia o el comerciante ambulante que va básicamente porque no tiene nada más que hacer, ¿ya? Ujú, El comerciante, el microcriminal y los conglomerados grandes, ¿ya? Que son ujú. organizaciones con muchos recursos. Y lo que hicieron ellos fue atacar las organizaciones con muchos recursos, básicamente requisándole o sea, les pararon las camionetas, que fue parecido a lo que hizo Matei en Providencia. ¿Ya? Paraban las camionetas, les quitaban todo el material, requisaban las bodegas, y luego tenían policías para evitar que estos tipos fueran de nuevo a tomarse los espacios, porque lo que hacían en Colombia es que se iban a los terminales también, a los mayoristas, ¿ya? En Bogotá, a las calles más relevantes, donde hay mucho flujo de personas, y ahí se tomaban esos espacios y cobraban un arriendo, que es lo que está pasando también en la estación central, a Ujú. locatarios más chicos. O sea, estas mafias básicamente arrendaban espacios públicos y en algunos casos, además, los distribuían estos productos. Entonces lo que hicieron los colombianos fue cerrarle los locales, requisarle obviamente las camionetas, meter presos a estas cabecillas y tener policías para evitar que se volvieran a instalar. Ahora, los dos casos que yo vi, porque me interesaron, eran en avenidas que estaban cerca de un terminal. En Estación Central es más complejo porque la densidad comercial es gigantesca. Mm. ¿Ya? O sea, el barrio Meix, el barrio San Alfonso, el barrio Las Rejas, estamos hablando de cuadras y cuadras donde convive el comercio formal, los moles chinos, la galería, las tiendas de departamento, con estas actividades criminales. Entonces, es más difícil poder aislarlas, pero creo que es el único camino, Carola, porque esta industria es muy, muy rentable, es absolutamente criminal y lo que hemos visto es eso. Son tipos que no tienen ningún problema con dispararle a la policía o a quien se les cruza encima y por lo tanto hay que ir directamente a las cabezas. Lamentablemente creo que eso es lo que hay que hacer. No sé cómo lo va a hacer la policía, espero que lo haga pronto porque esto ha crecido muy peligrosamente en la comuna de Santiago
Y también en la comuna Maipú me tocó verlo. Bueno, estación central que es crítico, pero se mueve muy rápido. Eso, y lo que viene ahí es que uno se pregunta si es que esa es la solución, ¿cómo va a ser tan difícil de implementar? ¿En qué crees tú que se falla principalmente? Yo creo que nosotros hoy día tenemos en el país una situación generalizada de debilitamiento de la policía y que tiene muchos factores, ¿cierto? Desde la corrupción del alto mando, el desgaste del estallido, la baja moral de la gente, del personal, digamos. Entonces yo creo que tenemos un problema severo en varios frentes. Te pongo otro, las tomas de terreno con ventas ilegales de sitios, que ha crecido también muchísimo y que también se confunde con la toma del movimiento popular tradicional que en el fondo era una toma que tenía una cierta, digamos, agenda política o incluso de necesidad, con esta toma que es loteo brujo criminal. Entonces, son actividades que se instalaron en el país y que han avanzado muy rápido ante yo creo que la crisis de agotamiento, de credibilidad y de efectividad que afecta a las policías y particularmente a carabineros, que es la fuerza que tiene que ir controlando esto. Entonces creo que eso ha ayudado a bajar todas las barreras de control y que estas bandas se extiendan igual que los narcos, igual que las barras en los barrios, digamos. Es un fenómeno muy Mm. parecido al final. Oye, bueno, hay una crónica para quienes estén interesados en profundizar un poco más a esta obra que publica La Tercera, una nota de Leslie Ayala, que habla de la mafia de Estación Central, quienes están detrás de estos hechos de violencia. Se les llama la mafia de los toldos azules y Sí. son bandas dedicadas al arriendo del espacio público. Yo me acuerdo en la Navidad pasada, un niño de 12 años y su papá resultaron heridos a bala, precisamente porque empezaron los enfrentamientos ahí en plena venta en los días previos a la Navidad. Así es que es una cuestión de la mayor gravedad que tuvo su peor expresión ayer. Iván, muchísimas gracias por la conversación. Hasta la próxima. Gracias, Carola, que estés bien. Chao.